¿Cómo están? ¿Con ánimo de seguir aprendiendo y explorando mientras nos divertimos? ¡Excelente! Estamos en un nuevo programa de biología para 10º año. Mi nombre es Carolina Serrano Guillén y soy su profesora de biología y les estaré acompañando el día de hoy en una clase más donde nos adentraremos nuevamente en el área de la genética. Recuerden que la última vez estuvimos hablando sobre algunos conceptos importantes de esta rama de la biología. Bueno, hoy la vamos a continuar. Y ya están ustedes ahí en sus casas, preparados, manos lavadas para combatir el COVID y otras infecciones. También ya planificaron su tiempo y además tienen el lugar preparado y listo. Lápiz y papel para tomar anotaciones. Hoy vamos a construir nuevos conocimientos, así que es muy importante que tengan ahí a mano ese cuaderno y ese lápiz con el que van a anotar. Tienen los dispositivos en silencio. Si hay alguno por ahí cerca, es importante que no les provoque alguna distracción. Esta nueva forma de aprender a través de la televisión también nos permite que podamos compartir con nuestras familias. Entonces, si están por ahí cerca sus papás o sus familias, su burbuja social, invítenles a que conozcan con ustedes un poco más sobre la genética. Y bueno, ya que estamos ahorita iniciando la clase, observen que tengo aquí algunos elementos junto a mí. Hoy tendremos magia en el programa, así que no se despeguen de su pantalla. Y vean que tenemos algunos elementos típicos de nuestro país. Bueno, ¿ya se dieron cuenta que estamos celebrando en esta semana? El 25 de noviembre, el día de hoy, estamos celebrando la declaratoria de la tradición del boyeo y la carreta como patrimonio oral e intangible del patrimonio nacional. Y junto con el Ministerio de Cultura se han creado algunas cápsulas. ¿Qué les parece si conocemos una de las curiosidades de la mano de mi hijo Kendall, del Liceo Braulio Carrillo Colina? Así que escuchemos y aprendamos un poquito más de nuestras raíces. ¿Sabías que? ¿Sabías que para amarrar la yunta al timón se necesita una tira especial llamada barzón? Algunos barzones están hechos de cuero de vaca y de venado y son muy resistentes, pero cada día hay menos y son más difíciles de conseguir. 25 de noviembre de 2020, 15º aniversario de la declaratoria de la UNESCO de la tradición del boyeo y la carreta costarricense como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. ¿Vieron qué interesante? Yo no conocía ese detalle y es muy importante que también conozcamos un poco de nuestra cultura. Bueno, y el día de hoy tenemos una jornada cargada de conocimientos, así que es importante que retomemos un poco lo que aprendimos la última vez sobre los conceptos generales de genética, pero para ello van a prestar atención a lo que Lucía nos va a contar, porque ella hará una introducción de lo que vimos la clase anterior, así que presten muchísima atención. Mami y yo hace unos meses fuimos donde una amiga y la señora me dijo que yo era igualita a mi mamá. ¿Será que sí? Explicar los rasgos de los descendientes a partir del conocimiento de las características de sus progenitores es un campo de la biología que aparece con Gregorio Mendel. Gregorio Mendel. Él fue un científico y monje austriaco que experimentó sobre la transmisión de los caracteres hereditarios, básicamente en un jardín de un monasterio. ¿Lo pueden creer? Él realizó experimentos sobre la hibridación de las plantas. Observó las diferentes generaciones que obtenía al cruzar entre sí las diferentes plantas de guisantes. Y analizó con detalle 7 pares de características. La forma de la semilla, si era redonda u ovalada. El color de la semilla, que puede ser verde o amarillo. La forma de la vaina, ensanchada o alargada. El color verde claro u oscuro de la vaina inmadura. La posición y el color blanco o violeta de las flores
y la longitud del tallo. Gracias a esta investigación concluye con lo que hoy son las leyes de la herencia o los descubrimientos fundamentales para el desarrollo de la genética. Estas leyes establecen científicamente cómo los seres vivos perpetúan sus caracteres hereditarios. Después de los fundamentos dados por Mendel, podemos decir que son numerosos los científicos que gracias a eso trabajan en genética. Sigamos investigando con esa pasión y entusiasmo de Mendel. Gracias a Lucía que nos hizo ese repaso sobre los conceptos que vimos la última vez. Hablamos de este científico, Gregorio Mendel, y ya Lucía les recordó todo el trabajo que él realizó. Bueno, hoy es el primero de 2 que vamos a conocer el día de hoy. ¿Qué conceptos importantes vimos la clase anterior? Bueno, gracias a Gregorio Mendel y los cruces que él hacía, podíamos descubrir cómo la combinación de ciertas características podían generar nuevos individuos con esas mismas características. ¿Cómo podía ser eso posible? Bueno, Gregorio Mendel realizó algunos experimentos y descubrió que algunas características se seguían transmitiendo de generación en generación. A esas características les llamó dominantes. ¿Y qué pasaba con las características que quedaban ocultas? Bueno, esas características que quedaban ocultas se les llamó recesivos y lo determinábamos con letras mayúsculas y minúsculas. ¿De qué estábamos hablando acá? Bueno, cuando Gregorio Mendel hizo sus experimentos y determinó algunas características físicas que podemos describir, estamos hablando del fenotipo. ¿Qué era el fenotipo? El fenotipo son todas esas características que nosotros podemos percibir con los sentidos. Por ejemplo, si ustedes prestan atención a sus características físicas, y para ello la vez anterior usamos un espejo, ¿recuerdan? Y yo les pedí, obsérvense en el espejo, ¿qué características pueden ver? Tal vez ustedes se parecen a sus padres, a sus abuelos y así las generaciones. Eso es el fenotipo. Y ese fenotipo viene determinado en los genes y es donde entramos a ver el concepto de genotipo. El genotipo es toda la información genética que encontramos dentro de los cromosomas. Y en los cromosomas encontramos los genes. ¿Cómo se encuentran los genes? ¿Cuáles son las formas de los genes? Bueno, ahí entra el siguiente concepto, que son los alelos. Los alelos son las formas alternativas de un gen. Y también en la clase anterior pudimos ver 3 formas de manifestar el genotipo. Hablábamos de que cuando eran iguales se refería a la condición homocigoto. En este caso, por ser mayúsculas, hablamos del homocigoto dominante. Muy bien, ¿cómo vamos? Pero si encontramos 2 iguales, pero minúsculas, igual sigue siendo homocigoto, pero homocigoto recesivo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo una combinación de ambos? Teníamos esta condición y esta condición la conocemos con el nombre de heterocigoto, porque tenemos una mayúscula y una minúscula. ¿Vieron? Bueno, vimos bastantes de estos conceptos en la última clase y los vamos a necesitar el día de hoy para ya la parte un poco más práctica donde haremos cruces de genética. Pero antes de empezar, es importante que definamos qué queremos aprender, qué queremos clarificar. Y para ello nos vamos a hacer dos preguntas que van a ser el reto del día de hoy. ¿Cómo se transmiten las características a través de las generaciones? ¿Cómo será que se transmiten? Bueno, ya vimos una parte del trabajo de Gregorio Mendel en 8 años, pero ¿cómo lo podemos hacer de forma práctica ahí en sus cuadernos? Eso lo vamos a aprender el día de hoy. Y la pregunta número 2 ¿es posible resolver ejercicios de genética en forma sencilla? ¿Ustedes qué creen? Posiblemente ya ustedes ese tema lo empezaron a ver en el cole con su profesor de biología y hoy lo vamos a repasar y a que ese tema quede bien claro para que el próximo año que ustedes están en un 10º año lleven muy buenas bases en el tema de la genética. Y bueno, entonces para empezar la resolución y
respondiendo a estas preguntas. Les decía anteriormente que hoy veríamos a otro científico, además de Gregorio Mendel, que fue el pionero en la genética. Hablamos de Reginald Punnett. A Reginald Punnett, que es un científico nacido en el Reino Unido, se le atribuye la creación de la tabla de Punnett. ¿Cuál es la tabla de Punnett? Es algo así. Una tabla de tres columnas y 3 filas, donde vamos a realizar los cruces. Vean cómo la tengo organizada para que ustedes la puedan identificar. En el primer cuadrito, que no tiene nada, pues lo vamos a dejar en blanco. Podemos poner el número de la generación filial que vamos a hacer, por ejemplo. En los rectángulos que tengo en la parte superior y en la parte del lado, vamos a colocar los alelos. Recuerden que los alelos siempre los vamos a encontrar en pares. Bueno, siempre los vamos a poner juntos, sea en la parte superior o en la parte del costado. ¿Para qué? Para que podamos hacer el cruce y obtener la descendencia en el área que tengo demarcada con este círculo. En ese círculo que abarca 4 cuadros, vamos a realizar los cruces. ¿Cómo los vamos a realizar? Bueno, eso es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Y el día de hoy vamos a dedicarnos un poco a la herencia mendeliana. En la herencia mendeliana vamos a desarrollar de forma práctica un poco de lo que Gregorio Mendel realizó en sus experimentos. Y ese cruce o esa herencia mendeliana se va a conocer como cruces monohíbridos. ¿Qué son esos cruces monohíbridos? Bueno, es el análisis de una característica de herencia brindada por 2 individuos. Observen que hablo de una característica, por eso se llama monohíbridos. Mono significa uno, es el prefijo uno. Y híbrido es porque tenemos 2 individuos. Puedo referirme, por ejemplo, al color de los ojos. Esa es una característica, pero puedo tener ojos negros en la familia y otra persona de ojos claros. Entonces, esas 2 posibilidades en el fenotipo me dicen que esto está hablándose de un cruce monohíbrido. Para estos cruces vamos a utilizar entonces la tabla de Punnett que les acabo de mostrar. Van a prestar muchísima atención al ejemplo para que puedan determinar cómo se hace el cruce dentro de esta tabla. Así que vamos con el primer ejemplo, presten muchísima atención y tomen los apuntes que necesiten. Este primer ejemplo nos indica que el trigo lampiño domina sobre el espinoso. Una planta de trigo lampiña fue polinizada con una de trigo espinoso, ambas líneas puras. Determine la descendencia. Con el dato de que el trigo lampiño domina, vamos a establecer la letra y por ser la dominante vamos a usar la letra A mayúscula para el trigo lampiño y por lo tanto la A minúscula para el trigo espinoso. El paso número 1 haciendo el cruce va a ser definir los alelos. Recuerden que decía líneas puras o razas puras. Eso quiere decir que ambos van a ser del genotipo homocigoto. Una mayúscula para el trigo lampiño y minúscula para el espinoso. El paso número 2 será colocar los alelos en la tabla de Punnett. Recuerden que los alelos se colocan en las casillas de los lados, en la parte superior y en la parte izquierda, siempre juntos. Por ejemplo, las 2 A mayúsculas deben ir ya sea en la parte superior juntas o en el lado izquierdo, pero no separarlas. En el paso número 3 vamos a realizar el cruce. ¿Cómo se realiza el cruce? Recuerden que tenemos que verificar cuáles letras pasan por cada casilla. En la primera casilla vamos a encontrar la A mayúscula con la A minúscula. En la siguiente casilla, si prestamos atención, también se van a combinar una letra A mayúscula con otra minúscula. En la tercera casilla se repite lo mismo, igualmente en la cuarta casilla. ¿Cómo interpretamos eso? Bueno, vamos al paso número 4, que es interpretar los resultados. Y vamos a tener aquí la tabla de Punnett realizada para que sea más sencillo.
Para determinar el genotipo vamos a revisar cómo van a quedar las casillas. En este caso, las 4 casillas del cruce quedaron con una letra mayúscula y una minúscula. Eso quiere decir que el 100% de la descendencia es heterocigoto. ¿Y cómo determinamos el fenotipo? Bueno, también revisamos las 4 casillas y observen que las 4 tienen una letra A mayúscula de primero, lo que quiere decir que el 100% de la descendencia es trigo lampiño. ¿Qué les pareció este primer ejemplo? Sencillo. Todavía necesitan afinar algunos detalles. Bueno, este primer cruce, como vieron, era de razas puras. Teníamos totalmente 2 homocigotos dominantes y un homocigoto recesivo. ¿Qué pasa si combinamos ahora entonces el resultado o individuos de esa descendencia? Presten muchísima atención al ejemplo número 2 y sigan tomando anotaciones en su cuaderno. En este segundo ejercicio, bueno, ya es un poco más rápido. Sabemos entonces que los alelos van a ser 2 plantas de la generación que hicimos en el ejemplo número 1. Ambos heterocigotos. Va a ser una letra A mayúscula con una A minúscula en ambos alelos. El paso número 2 será colocar estos alelos en la tabla de Punnett, como ya les enseñé, juntos, ya sea en la parte superior o en la parte izquierda de la tabla. En el paso número 3 vamos a realizar el cruce. En el caso del cruce de 2 plantas heterocigotas, vamos a observar que en el cruce vamos a determinar en una primera casilla 2A mayúscula, en la segunda casilla de la parte superior A mayúscula y A minúscula, en la primera casilla de la parte inferior vamos a encontrar A mayúscula, A minúscula y en la última casilla 2A minúsculas. ¿Cómo interpretamos eso? Bueno, vamos al paso número 4, que es interpretar los resultados. Tenemos aquí la tabla de Punnett para poder guiarnos. En el caso del genotipo, las 2 A mayúsculas que obtuvimos en el primer cuadro que se encuentran subrayadas va a corresponder a un 25% homocigoto porque son iguales ambas mayúsculas y dominante por ser mayúsculas. Encontramos también 2 casillas en las que nos quedaron A mayúscula, A minúscula. Al ser 2 casillas, sumo 25 y 25, lo cual me da un 50% heterocigoto. Y en la última casilla encontramos 2 letras minúsculas, lo que corresponde a homocigoto recesivo, ya que son iguales y son minúsculas. Si sumamos 25, 50 y 25, obtenemos el 100% de la descendencia. Con eso comprobamos que el ejercicio esté completo. ¿Cómo determinamos el fenotipo? Bueno, en el caso del fenotipo vamos a revisar cuántos cuadritos del cruce en los pares de alelos tienen una letra mayúscula al menos. Si nos damos cuenta, tenemos 2 heterocigotos que tienen una A mayúscula y la homocigota dominante también tiene A mayúscula. Sumamos esos 3 y nos da un 75% de trigo lampiño. Mientras que la última casilla en la que tenemos 2 letras A minúsculas van a corresponder a trigo espinoso. Toda esta información nos la pudo determinar Gregorio Mendel en estos 8 años de investigación que realizó en el monasterio. Pero ¿será que todos los casos son iguales? ¿Podrá existir algún caso en el que no solamente domina uno de las características, sino 2, o los 2 tienen la misma fuerza? Pues sí, y esto es lo que conocemos como herencia intermedia o dominancia incompleta. ¿De qué se trata esto? Bueno, en algunos casos, como les decía, no existen que haya un alelo dominante frente al otro, sino que los 2 tienen la misma fuerza, son equipotentes. Y vieron que ya tengo mi sombrero y mi varita, porque llegó el momento de la magia. ¿Cómo es posible entonces que ahora no tengamos un fenotipo dominante y otro recesivo? ¿Cómo podemos determinarlo? Bueno, les cuento
que en algunas plantas, por ejemplo en las Don Diego de noche, podemos encontrar flores rojas y flores blancas. Eso está determinado por dos alelos, uno que da el color rojo y otro que da el color blanco. Pero ¿qué sucede cuando estos dos alelos se encuentran juntos? Bueno, sucede que cuando estos alelos se encuentran juntos, producen flores de color rosado. ¿Cómo es posible esto? Bueno, como se dieron cuenta, sí existe y sí es posible. Vamos a hacer unos ejercicios. Ya ustedes entendieron cómo hacer los cruces de genética, ¿cierto? Bueno, ahora será mucho más sencillo. Así que prestemos atención al siguiente ejemplo de herencia intermedia. Este primer ejemplo de dominancia incompleta dice así: en la especie de plantas Don Diego de noche, las flores pueden ser de color rojo, blanco y rosado. Esta última corresponde a la forma intermedia. ¿Cómo definimos los alelos? Bueno, recuerden que en la dominancia incompleta tenemos un fenotipo siempre dominante, pero dominante intermedio. Así que vamos a definir para el color rojo 2 R's mayúscula, para el color blanco 2 B mayúsculas y para el color rosado, que es la forma intermedia, una R y una B. Si se cruzan entonces una planta con flores rojas con una de flores blancas, ¿qué proporción fenotípica se puede esperar en su descendencia? Vamos entonces a hacer el cruce. El paso número 1, que ya ustedes saben, es definir los alelos. Dice que es una planta de flores rojas con una planta de flores blancas. Por lo tanto, los alelos van a ser RR y BB. El paso número 2 es colocar los alelos en la tabla de Punnett, como ustedes ya aprendieron también. En la parte superior un par y en la parte izquierda el otro par. En el paso número 3 vamos a realizar el cruce, como también ustedes pueden determinarlo. Vean cómo se van formando los alelos. Primera casilla RB, segunda casilla RB, tercera casilla RB y cuarta casilla RB. ¿Cómo ahora vamos a interpretar esos resultados? Bueno, tenemos aquí la tablita y nos pedían la proporción fenotípica. ¿Cuál va a ser esa proporción? Observen que los 4 cuadros quedaron RB, por lo tanto el 100% van a ser flores rosadas. ¿Qué les pareció? ¿Vieron qué sencillo? Bueno, entonces ya pudimos descubrir que también hay casos donde no encontramos fenotipos dominantes y recesivos, y esto es la herencia intermedia. Les voy a dejar de tarea que ustedes realicen el cruce entre dos plantas Don Diego de noche de color rosado. ¿Qué les parece? Sería RB y RB los alelos. Así que lo vamos a revisar la próxima vez. Entonces ya vimos lo que fue la herencia intermedia y también los cruces monohíbridos, donde sí utilizábamos los alelos dominantes y recesivos y aprendimos a hacer el cruce. En la próxima lección haremos otros cruces más de otros tipos, pero ya en esta lección dejamos montada la base en la que ustedes podrán resolver con mayor facilidad este tipo de ejercicios. Y vamos con un ejercicio más de tarea para que lo anoten. Adelante. Determine el fenotipo y genotipo para la descendencia del cruce de moscas alas rizadas con moscas alas normales heterocigotas. Esa va a ser la tarea y con lo cual ustedes van a evaluarse cuánto aprendieron hoy. Observen que se les pide el fenotipo y el genotipo. Y tenemos dos posibilidades, alas rizadas y alas normales. Así que ustedes deberán determinar cuál de los dos es el dominante y cuál de los dos es el recesivo. Tendrán que definir los alelos y realizar el cruce en la tabla de Punnett que vimos al inicio. Estoy segura que van muy bien y que lograron comprender todo lo que hemos visto el día de hoy para que puedan resolver con mucha tranquilidad este ejercicio.
Entonces ya saben, les queda este ejercicio de tarea y el de las 2 plantas Don Diego de noche de flores rosadas. Y llegamos así al cierre de este programa. Pero ¿qué les parece si no nos despedimos desde el set este día? Bueno, para aprovechar y terminar de celebrar esta declaratoria del boyeo y la carreta como patrimonio oral de la humanidad, nos vamos para Cartago. Así que, ¿qué les parece si me acompañan y nos despedimos desde allá? Y aquí, desde mi bella ciudad de Cartago, estoy en el monumento al boyero agricultor cartaginés, obra inaugurada en el 2013, elaborada por Max Ulloa. Desde entonces, el segundo domingo de octubre en Cartago celebramos el Día del Boyero Agricultor Cartaginés. Qué lindo, ¿verdad? Rescatar nuestras raíces y nuestros valores, nuestra identidad como costarricenses. Y así es como damos por terminada la clase de biología del día de hoy. No olviden una actitud positiva, seguirse cuidando y cuidar a sus familias. Y nos despedimos con la frase del científico del día de hoy. Una persona que se atreve a perder una hora de tiempo no ha descubierto el valor de la vida. Charles Darwin. No olviden mi nombre, soy la profesora Carolina Serrano Guillén y nos vemos en la próxima lección.